chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look. Vamos a hablar sobre el fusible NH que acaban de ver ahí en el clip. Básicamente este tipo de fusibles van colocados en una base que se llama portafusible. Va incrustado. Tiene, como ven acá en la foto, tiene en la parte de arriba 2 cuchillas y un cuerpo que es de material cerámico. Bueno, pero ¿cuál es la función que cumple un fusible? ¿Qué hace un fusible? ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué? Bueno, un fusible es un dispositivo de protección contra corrientes excesivas. Puede ser sobrecarga o cortocircuito. Sobrecarga y cortocircuito no son lo mismo. Sobrecarga es un porcentaje por encima de la corriente nominal. Puede ser más o menos un 10%. Y cortocircuito son n veces la corriente nominal. ¿Ven? Son cosas distintas. Entonces, particularmente este tipo de fusibles protege contra ambas corrientes, de sobrecarga y cortocircuito. Pero ¿cómo funciona un fusible? Un fusible tiene internamente una lámina que se basa en el efecto Joule. Cuando circula una corriente de cortocircuito o sobrecarga, esa corriente genera calor. Entonces, esa lámina tiene un espesor tal que cuando circula una corriente de este tipo, ese calor sea capaz de romper parte de la lámina esa, que se llama elemento fusible, del fusible justamente. Entonces, si es sobrecarga, actúa una parte, o si es cortocircuito, actúa otra parte, produciendo así la fusión de esa lámina y a su vez abriendo el circuito por el efecto Joule. ¿Cuáles son las partes que conforman este fusible? Tiene, como le dije recién, 2 cuchillas en la parte de arriba y de abajo que son lo que se conocen como contactos. Este fusible los tiene de bronce con un recubrimiento electrolítico de plata. Después tiene el cuerpo, que es de material cerámico, por ejemplo este Atita, que tiene que ser lo suficientemente resistente para que cuando se produzca un cortocircuito y abra, los esfuerzos electrodinámicos que producen esas corrientes no rompan justamente todo el cuerpo del fusible. Bueno, después tiene en la parte de adentro una lámina o un alambre. Particularmente este tiene una lámina que es de plata, pero tiene en la lámina esta una parte de la misma de un metal de distinto punto de fusión al resto de toda la misma. O sea, vos tenés toda la lámina de plata y tiene acá un pedacito de otro metal con un punto de fusión distinto. ¿Por qué? Te dije recién que este fusible protege contra sobrecarga o cortocircuito. Entonces, la sobrecarga es una corriente muy chiquita por encima de la nominal en un largo periodo de tiempo. Entonces, la función que cumple ese metal distinto al resto de la lámina con un punto de fusión más bajo es que cuando circula una corriente sobrecarga en un largo periodo de tiempo, esta sea capaz de fundir ese metal y no el resto de todo el elemento fusible. Entonces, básicamente ese pedacito es para proteger contra sobrecarga y el resto contra el cortocircuito. Pero ¿qué pasa? Suponete que circula un cortocircuito, ¿no? Se rompe esa lámina. Esa lámina es un rectángulo y tiene internamente varios huequitos. ¿Para qué? Para cuando circula una sobrecarga o un cortocircuito se vaya fundiendo de a poco el elemento fusible, que es esa lámina, se vaya fundiendo de a poco en esos distintos puntos y no se funda toda de golpe y produzca un gran arco eléctrico que pueda romperme a mí el fusible. Para eso tiene varios huequitos la lámina esta. Ahora, cuando se funde el elemento fusible se producen arcos eléctricos que tienen que ser eliminados por algo. Este fusible tiene adentro de esa caja blanca, de ese rectángulo blanco, adentro del cuerpo, arena de cuarzo. Está lleno de arena de cuarzo. Tenés el elemento fusible que es la lámina y alrededor está lleno de arena de cuarzo. De tal forma que cuando circule un cortocircuito o una sobrecarga, rompa el elemento fusible y se produzca el arco, ese calor que me genera a mí el arco eléctrico funda la arena de cuarzo y genere un dieléctrico que se llama fulgurita, capaz de eliminar justamente el arco eléctrico. Entonces circula corriente
genera calor, genera un arco eléctrico, ese arco eléctrico funde a la arena y genera fulgurita. Y eso me extingue a mí el arco eléctrico. Entonces, una vez que el fusible actuó, ¿cómo sabes? Porque la lámina, o sea, el elemento fusible está dentro del cuerpo, entonces no ves cuándo actuó. Bueno, tienen, como te dije, las dos cuchillas y el cuerpo. Si vos ves desde arriba, al lado de la cuchilla superior, así, tiene ahí al lado un pitillo que te indica justamente que el fusible actuó. Entonces, cuando actúa, ese pitillo sale para arriba, más o menos 5 o 10 milímetros, y vos ves que el fusible ya actuó, digamos, ya cumplió su función. Bueno, ¿qué pasa? Este fusible se lo coloca por lo general en un portafusible que tiene como dos contactos, y ahí entra una cuchilla, otra cuchilla, pum, y queda ahí. Entonces, pueden haber vibraciones en la red, por ejemplo, y provocar que ese fusible se salga o no haga buen contacto con esa base. Entonces, estos fusibles pueden ser sus contactos lisos o acanalados, o sea, como con relieve así, de tal forma que cuando se coloque en esa base sea mucho más difícil que se salga. Ahora, también vienen de distintos tamaños, 0,0, 1, 2, 3, que vienen en relación con la corriente nominal que circula por el mismo. Entonces, ¿qué tiene de ventajoso este tipo de fusibles con otro? Por ejemplo, el diésel, que es este de acá, un americano, europeo o el que fuere. Bueno, la ventaja que tiene es que tiene una gran capacidad de ruptura. Estos fusibles se usan para baja tensión. Vos los vas a ver ubicados en los postes de las subestaciones transformadoras en la esquina de tu casa. Van ahí en la parte de baja. Entra el cable de media tensión, el transformador te lo reduce a baja y a la salida está ahí el gabinete con el fusible. Entonces, la capacidad de ruptura de un fusible te dice justamente la capacidad que tiene de abrir un cortocircuito sin que se produzcan daños en el cuerpo del fusible. O sea, cuando pueda abrir un cortocircuito, pero no se hace bosta, no se rompe el fusible, no se rompe el cuerpo. Únicamente se rompe el elemento fusible. Eso básicamente, así en criollo, es la capacidad de ruptura. Entonces, este fusible tiene una capacidad de ruptura hasta 200 kA, cosa que el diésel no tiene, por ejemplo, tiene hasta 70. El americano creo que son 15 kA. Entonces, básicamente puede abrir grandes corrientes de cortocircuito, hasta 200 kA, una banda. Entonces, es uno de los fusibles más potentes que hay en baja tensión. Por eso se lo coloca al lado de los transformadores. Y bueno, ¿qué pasa? Se usa en baja tensión, su tensión es más o menos 600 volts. Y también tiene la base donde va colocado ese fusible, justamente una señalización luminosa, tiene una luz roja así, que te dice cuando el fusible fundió o no. Ahora, para que piensen ustedes, ¿por qué yo pongo un fusible al lado de la salida de un transformador? ¿Por qué lo pongo ahí? ¿Por qué me lo pongo más alejado? A 3 cuadras, 4 cuadras. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es sencilla. Cuanto más alejados estemos del generador, en este caso por ejemplo el transformador, más impedancia va a haber en la línea, más resistencia por parte de la propia resistencia en sí, de los cables, de las bobinas, de los capacitores, todas esas cosas generan resistencia. Entonces, cuanto más alejado estés del generador, más resistencia vas a tener. Entonces las corrientes de cortocircuito que se producen, por ejemplo en el transformador, van a ir disminuyendo. Pero esos equipos van a ir sufriendo daños térmicos, electrodinámicos o electromagnéticos como consecuencia de esta corriente de cortocircuito. Entonces es importante colocarlo a la salida del transformador de tal forma que la impedancia sea lo más chica posible, porque justamente sale, no hay nada de resistencia ahí, y poner uno que tenga una gran capacidad de ruptura. Te dije recién en la capacidad que tiene el fusible de abrir sin explotar, sin romperse. Entonces, justamente por eso usamos los tipos NH. Tiene hasta 200 kA de capacidad de ruptura. Si voy a poner unos diésel, por ejemplo, en el transformador, en vez de un tipo NH, lo que puede pasar es que circula una corriente mayor a 70 kA y probable que el fusible, en vez de abrir internamente, explote, por ejemplo, y produzca un accidente en las calles. Lights stay flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pum pum pum. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to until you can turn back. You don't